Soy Quique, para los amigos otro Quique, en vuestro Sigüenza, si queréis, estáis ahí invitados todos. Y siempre que vengo aquí a Albacete, vengo como si fuera mi segunda casa y la siento así. Y además la siento que cada vez que vengo, antes había dos caras conocidas, que era Quique y Encarni, dos más, y ahora cada vez que vengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí hay un número importante de caras que nos hemos ido viendo en otros sitios, en otras ocasiones, con lo cual me siento muy agradecido de estar pasando por aquí hoy y agradecer a Quique que me diga que me quede y comparta con vosotros un rato de lo que es mi pasión, que es la cocina, el agradar cocinando y sobre todo compartir lo que es el sentimiento, como él decía, de esa secta de Eurotoques, de la cual yo me siento parte de esa secta, y además como ese que dice católico, apostólico, romano y practicante, bueno, pues yo soy practicante también de esas decálogo de mandamientos donde el promulgar nuestra gastronomía, engrandecer nuestros productos y hacer visible donde estamos y ayudar a esos pequeños recolectores, pequeños promotores y productores, está dentro de esos 10 mandamientos, pues yo también soy practicante de esa religión. Dicho eso, si sabéis dónde está Sigüenza, que todos lo sabéis, y el que no lo sepa tiene que ir. Estamos en esa España despoblada que tanto suena en el mapa y tanto hace eco. Bueno, pues yo presumo de vivir en un pueblecito de esa España despoblada como Sigüenza. Hoy lo voy a decir aquí en petit comité, que se vive de cine. No lo diré nunca en público porque si no se nos llenaría y vendría mucha gente, entonces dejaríamos de vivir bien. Por lo tanto, presumimos de vivir en un pequeño pueblecito, con el perdón de mi alcaldesa, aunque tenga título de ciudad. Yo lo considero un territorio muy, muy cercano, donde esos inconvenientes donde la España rural, abandonada o despoblada tiene, que son ciertos, encontramos sus virtudes. Es decir, donde unos ven defectos, nosotros vemos grandeza. La grandeza de vivir en un pueblo es tener todo lo que estamos viendo hoy aquí, esos pequeños productores, tenerlos en nuestra cartera de proveedores y con nombre y apellidos. Yo hoy os sacaría la agenda de mi teléfono y uno por uno, Carlos de la Espelta me trae la harina, me trae la leguminosa, le hacemos retos con ellos de decir, oye, quiero plantar 2 hectáreas de garbanzo, pero no las vamos a cosechar, las vamos a coger a mano, como se cogían antes, con hoz, las vamos a coger en verde, por ese recuerdo de chaval de ir con las bicicletas por los trigales, los garbanzales, los lentejos, tal, y parar en una sombra de esas que te tenías que meter, porque era pequeño. Echaba la bicicleta y te tirabas al suelo para que te cubriera la sombra, y mientras te sombreaban esos guisantes te los ibas comiendo. Y ese recuerdo de un guisante verde o de comerte algo del huerto robado, de un tomate que lo robabas no por hambre, sino porque bueno, era divertido entrar en un huerto que te decían algo y tal. Bueno, pues eso hoy creo que es nuestra obligación transmitirlo, ponerlo en nuestras mesas y engrandecerlo. Y por otro lado, por la cultura nuestra que está arraigada, es decir, yo creo y tengo la obligación de que mis hijos prueben esos guisantes. Que hoy cuando se los doy me dice, estás tonto, padre. De que comernos esto crudo y verde. Y digo, coño, pruébalo. Ya veremos si dentro de unos años te acuerdas de que te obligué un día a comerte un guisante y disfrutaste de él y hoy lo pruebas. Bueno, pues esos valores de ir a pescar a un río, sacar una trucha y llegar a tu casa y que tu abuela te escabeche esa trucha con un buen aceite, un buen vinagre, un puñado de aromáticas que siempre había en casa, o llegar a invierno y ver cómo se hacía esa matanza con caza mayor o caza menor, con chorizos, con ahumados, mojamas, bueno, las mojamas de nuestra tierra, que son las cecinas, y coger un ciervo, un corzo, un jabalí, convertirlo en un gran alimento y disfrutarlo en abril, mayo, cuando ya había pasado esa curación, y llegar los momentos de fiesta y tener en la mesa productos que hoy son complicados de encontrar. Es decir, yo en los días de fiesta en mi casa no sacamos caviar, no hay cigalas. No era como antes de las bodas eran de langostinos, marisco, y si no había eso no era día de fiesta. Hoy un día de fiesta es comerte una perdiz en escabeche, de esas que tienen plomo. Un día de fiesta es bajarte de la guardilla, de esa nave abierta con las ventanas, y que el frío que tenemos en Sigüenza, que es mucho y barato, que nos hace que curen los chorizos, las cecinas, etcétera, bajar ese chorizo, cortarlo. Ellos lo pueden decir, y yo siempre que vengo aquí a Albacete, el jueves, ¿no? El miércoles vine, y vengo con 2 cositas de casa. Es una morcilla de un artesano, que hace una morcilla que para mí es riquísima,
un chorizo, un salchichón, y lo traigo como si fuera el mejor souvenir de mi tierra, porque entiendo que es nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra gastronomía. Dicho eso, la parte de Montiel donde hablamos, esta sierra de 1080 metros de sus vinos, Sigüenza estamos a 1100, 1080 más o menos, tenemos un problema de sequía, bueno, tenemos un problema de frío y calor muy parecido, por lo tanto hablamos de climas muy parecidos a 380 kilómetros de distancia. En una comunidad autónoma donde nos consideramos castellano-manchegos y estamos a 480 kilómetros de distancia, donde nuestro habla o nuestro deje cultura varía mucho cruzando el territorio que cruzo yo muchas veces cuando vengo aquí a Albacete, que paso Toledo, cruzo Cuenca, llego hasta Albacete, ostras, me meto a veces en Elche de la Sierra o en Almansa y ya el deje, la cultura, me voy hacia el Mediterráneo. Hostia, tenemos una comunidad autónoma privilegiada y somos unos zoquetes, perdón con este apelativo que me meto yo dentro, porque no sabemos contar las bonanzas que tenemos. A veces nos sentimos un poco tristes a la hora de no saber comunicar y nos da vergüenza decir que tenemos una tierra de caza, que tenemos aceites, que tenemos cocina humilde, pero que es grandiosa. Es decir, yo siempre que hablo con alguien que me dicen, voy hasta Alicante y tal y voy a pasar por Albacete, yo coño, para nada más se comete unos gazpachos ahí en Pincelín. ¿Por qué? Pues porque me parece un plato tan humilde y tan rico a la vez y tan soberbio que, joder, si no recomendamos nosotros nuestra cocina, pues le pasa igual que las migas de nuestra tierra, de nuestra zona, es decir, un poco de pan duro o las sopas de ajo. Hostia, hablamos de cocina humilde, que yo hoy en el restaurante, con una estrella Michelin, como decía, que yo nunca hablo de la estrella Michelin porque no me gusta presumir de esos reconocimientos y menos cuando hablo de la gastronomía de terruño y de identidad. Cuando en un restaurante gastronómico tenemos unas sopas de ajo, tenemos que tenerlas, que cuando alguien se las coma, luego hablamos de la forma de presentación y texturas, pero que cuando alguien coja esa cuchara y se la meta en la boca, le recuerde a las sopas de ajo o castellanas de su abuela o de su madre, que son las mejores guisanderas que existen. La cocina de nuestra memoria viene siempre dada a razón de una madre, una abuela o la persona que nos ha alimentado en casa y nos ha alimentado con los recursos que había. Yo, que no soy muy mayor, con 49 años, yo no he visto pasar penas de hambrunas, pero sí que escuchaba a mi padre y a mi madre que no lo habían pasado tan bien. Y por supuesto a mi abuela y a mi abuelo contaban batallas, eso no eran películas, eran batallas. Por lo tanto, cuando venimos de una cocina humilde, tenemos que creérnosla para contarla. Y yo estoy aquí simplemente para recordarla, porque vosotros la conocéis igual que yo. Yo hoy voy a traer dos cosas. He traído una perdiz en escabeche, en la cual intervienen todos estos productos de cercanía, de una forma u otra, inconscientemente, sin saber mucho a lo que venía. Me he encontrado que la ponencia me viene al pelo, porque es la cocina que hacemos honesta, de verdad, y cualquier cocina que se precie tiene que tener siempre una identidad. Es decir, nosotros no viajamos a Galicia para comer un salpicón de tomates murcianos, sino que vamos a Galicia, si podemos ponernos un pulpo a feira, una centollita o tal. Si bajamos al sur, pues hombre, te vas a Cádiz y te tomas esos atunes rojos, te tomas unas tortillas de camarones. Bueno, pues cuando venimos a nuestra tierra, lo que es de recibo es tomar lo que es de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque al final es lo que nos va a definir de cara al escaparate y de cara a potenciar nuestra cultura. Y sobre todo para que los que vienen detrás no se les olvide ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a qué nos hemos dedicado toda la vida. Y sobre todo para que esos pequeños productores hoy tengan una visibilidad mucho mayor, porque el campo es jorobado, es duro y mal pagado. Por lo tanto, nosotros como cocineros, si estamos en ese entorno rural cercano, nos debemos en la obligación de ayudarles, porque son nuestros cómplices. Mi cocina es exitosa porque tengo proveedores de éxito al lado mío, tengo troficultores en los cuales tengo parte de relación económica con ellos, tengo productores de setas o recolectores de setas cercanos, tengo productores bodegas de vinos cercanas, tenemos también en cartera gente que nos cría huertos en verano y nos abastecen de esas legumbres para luego en invierno, tenemos cazadores o recursos cinegéticos de empresas, asociaciones cinegéticas que nos venden la caza mayor y la menor. Somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque eso, en el mercado de San Miguel en Madrid, una perdiz
de tiro, de pluma, de las de verdad, no existe, no hay. Y si hubiera, y la pones a 50 euros la pieza, las compran y las valoran. Sin embargo, nosotros nos quejamos de que un cazador que la ha sacado toda la mañana, ha pegado 2 paseos al monte y ha cazado media docena de perdices, con lo que cuestan los cartuchos, la comida del perro, la gasolina hasta llegar al campo y no sé qué, que nos diga que la perdiz nos las vende a 10 euros y nos parece caro, pues no, hay que pagarle a ese hombre, porque si ese hombre luego no va a cazar, no va a haber perdices. Si no hay perdices, yo no puedo presumir de que he traído una perdiz de las de verdad, y si no podemos presumir de que tenemos cocina de verdad, pues nos hemos equivocado, nos hemos cargado la cocina, y entonces hablaríamos de globalidad como la cocina que está en las grandes urbes y que comemos todas de ellas para alimentarnos. Bien, pues como os decía, vamos a prepararnos. Nada, yo he traído una manzanita, que lo que vamos a hacer es, la he traído aderezada, que le hemos hecho una ósmosis que es muy sencilla. Le hemos metido en aceite de oliva, con pimentón, la hemos osmotizado, que es ponerla en vacío. Le hemos hecho varias veces el vacío para que esa ósmosis penetre el aceite y penetre el pimentón al interior y la textura no nos cambie, es decir, que tanto la fibra como la piel no varíe mucho su estructura y podamos disfrutar luego de ese crujiente también de esa manzana. Lo que vamos a hacer es simplemente tocar en un aceite, poner un poquito de aceite. Escucha, con el aceite hay que ser generoso. Yo que he echado del barato. No queremos freír, ¿vale? Queremos simplemente atemperarlas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, voy a utilizar esta mezcla de especias que has hecho con el pimentón, porque me ha parecido curiosa cuando la hemos olido al inicio, que te he dicho, lleva manzanilla, porque, no sé, me daba en la nariz que era muy floral, muy, no sé, una cosa divertida, y en vez de utilizar un pimentón solamente, lo que vamos a hacer es subir el aceite a una temperatura, nada, simplemente que veamos que de la densidad que tiene se queda fluido, y en el momento que está fluido simplemente vamos a poner estas especias, las vamos a unir haciendo pues como una vinagreta cuando aderezamos un aceitito con unas nueces o una hierba, y simplemente ese calor para hidratar por un lado la especia, la hierba que está en seco, y por otro lado para que el pimentón tampoco se nos queme y nos saquen los amargos que no debe de tener, ¿vale? Por lo tanto, con el calorcito que va a tener, voy a cortar un par de manzanas más y lo vamos a dejar que mantenga la temperatura, sin que se nos vaya de cocción. Pónmelo al 1 ya, o fuera del fuego. Y además así da gusto, con estos cuchillos que nos ha traído el Quique para cortar, de amigos también. Que además, Quique cuando decía lo de los japoneses, yo por suerte la cocina me ha hecho ser un tío de pueblo viajado. Me ha hecho salir de mi casa, de mi Sigüenza, no natal, porque nací en Madrid por circunstancias de que en Sigüenza no había médicos para atendernos, y soy de pueblo, entonces soy un tío de pueblo pero viajado. Y tengo la suerte de compartir una asesoría en Japón, donde viajo todos los años a unos restaurantes españoles, de cocina española, cocina mediterránea. Y lo que me di cuenta el primer año es que nos tienen una envidia tremenda por la alacena que tenemos en este país y por los productos que tenemos. Por lo tanto, que gastemos un poco de soja, como deja que tampoco pasa nada, porque les damos una envidia tremenda porque no tienen ese umami que ellos hablan. Nosotros lo utilizamos en muchos de nuestros guisos a diario y es un umami muy natural, que es un ajo, una guindillita, un aceite bueno. Eso es nuestro umami. El umami de ellos tienen que buscar sales o hidratos. Tienen que buscar sales minerales para fortalecer los sabores y subirlos, porque sus sabores son muy planos, son muy neutros, y lo que tienen que hacer es elevarlos, ¿no? Bueno, pues en un escabeche, lo de los escabeches, esto podríamos hablar de una tesis.
¿vale? Habría aquí un debate, además, con la academia por medio. Yo no voy a entrar en ese trapo, porque iría a la cárcel. Pero sí que es cierto que los escabeches, allá donde vayamos, al final tienen una identidad. Es decir, tomamos escabeches que están muy subidos de vinagres, tomamos escabeches que están muy subidos de especias o de aromáticas, pero al final yo siempre defiendo una teoría, que no sé si será cierta o no, que los escabeches no es una receta de cocina. Los escabeches son una técnica de conservación, igual que son las salmueras, con esas magníficas mojamas, etcétera. Es una forma de que ese pescado que se capturaba en épocas puntuales nos durara todo el año. Pues los escabeches era la única forma de poder tener las perdices o las aves de paso que había en ese momento y poderlas conservar, porque no había otra fórmula. Había fresqueras, no había neveras, no teníamos congeladores, por lo tanto esas cosas de los congelados son nuevas, y la única cosa que teníamos era pues técnicas como las mantecas, las salazones, las salmueras. Y yo, de hecho, hoy en el restaurante el menú que tengo en la carta se llama Tierra y Sal. Es un menú que está basado en esa identidad de nuestra tierra, donde con la tierra, esas dos palabras que tienen mucho sentido en nuestra cocina, la tierra es de donde estamos, con esa tierra de aromáticas, de caza mayor, de caza menor. Tierra también que la utilizamos en muchas de nuestras vajillas, que maestros en Puente del Arzobispo y Talavera nos hacen a ese proceso un poco, igual que Javi, con esas patatas bravas, donde contactamos con un artesano y nos hacen ad hoc un poco lo que queremos. Pues esa es nuestra fórmula y nuestra filosofía de tener la tierra dentro de la mesa, y la sal es el hilo conductor de toda la propuesta. Javi, vamos montando esta bandeja con esto. Y la sal va a ser el hilo conductor de toda nuestra propuesta, donde encontraremos platos que hemos salado, otros que hemos salmorizado, otros donde la sal interviene diluida en agua, en la que sumergimos los pescados durante 1 hora y luego los cocinamos. Intervienen los postres, incluso con algún chocolate que se nos ha ido la mano y acaba en salados. Y hacemos sentir, por un lado, nuestra cultura, y lo que buscamos en el restaurante es que la gente que pase por casa entienda dónde ha estado, en la comarca que ha estado, por lo que ha comido, no por lo que le vamos a hacer de visitas, que está muy bien, que vea una catedral magnífica que tenemos del siglo XI, que es una pasada. Eso también, el frío. Lo que pasa es que las cosas malas no las voy a contar nunca, las buenas sí. Lo del frío, ya he dicho que tenemos frío para curar los embutidos, la parte positiva, pero no tenemos frío para pasar mal rato, que habiendo abrigo nadie pasa frío. No, es broma. Pero sí que es cierto que esas bondades que tienen o que tenemos los sitios pequeñitos, las tenemos que ensalzar, darles mucha visibilidad y, sobre todo, hacerlas importantes. Hacer que la gente sienta que ha estado en Sigüenza por lo que ha comido es muy importante, porque al final, en esa visita a una localidad, bueno, la catedral lleva, creo que son 850 años, va a hacer ahora su aniversario. Mi restaurante es la 4ª generación, no sé si continuará o no, pero lo que tengo clarísimo es que estoy de paso. Tanto yo como mi establecimiento estamos de paso. Y si podemos dejar huella en el tramo de espacio-tiempo que estemos en esta localidad, es haciendo gastronomía, es cuidando la gastronomía, y además somos capaces, o por lo menos los cocineros, o nuestro sector de la hostelería, tenemos la suerte y la capacidad de hacer disfrutar a la gente en un espacio breve, pequeño de tiempo, donde se va a focalizar en nuestra memoria siempre ese recuerdo, si ha sido grato y si ha sido malo también. Es decir, nos vamos a acordar de los grandes restaurantes donde hemos pasado una gran velada en pareja, con amigos, o de lo bien que hemos comido, y también nos vamos a acordar de ese restaurante donde hemos pasado el peor rato de nuestra vida porque nos han mal atendido o hemos comido fatal. Por lo tanto, yo intento ser de los primeros. Espero que no se acuerden de mí porque les hemos dado mal día, y sí que somos capaces de vender felicidad, vender gastronomía, que la gente salga de nuestras casas con una sonrisa, que nos pagan encima por hacer lo que hacemos, y después de pagarnos nos dan un abrazo, e incluso llegamos a hacer de esos clientes reincidentes, hacemos amigos. Por lo tanto, yo siempre presumo de que somos unos privilegiados
en hacer lo que hacemos donde lo hacemos, ¿no? Y yo sigo manteniendo que soy un privilegiado porque hago lo que quiero donde quiero. Y no tengo ninguna imposición en mi casa, donde nadie me dice si tengo que cocinar cordero celtibérico, cordero manchego o atún rojo de la Almadraba de Conil o de Barbate. Es decir, al final decido yo qué es lo que pongo encima de la mesa. Lo hago con el criterio de la autodefensa del territorio donde estamos, sin ser un talibán tampoco. En mi casa hay ostras, pero unas ostras con un caldo d'asi de setas y trufa. Bueno, pues ya me las he llevado a mi terreno, ¿vale? ¿Por qué no? Pues porque en los pueblos también en Sigüenza nos gustan las ostras. No solamente en Sigüenza comemos migas, corderos y perdices, que también las comemos los días de fiesta, o cangrejos de río, pero si sabemos combinar y adaptar otros productos de otras procedencias y hacerlos nuestros con nuestros aderezos, para eso tenemos esas especias, esos aceites, esas hierbas aromáticas, y es la única diferencia que nos va a marcar a otras cocinas que se olvidan de su identidad. Y a mí me sorprende muchas veces cuando voy a sitios, a localidades pequeñas, y encuentro en una carta de una taberna cosas que me chirrían, que podían estar en el centro de Madrid o en Nueva York. Es decir, pues sí, pero he venido aquí y estoy en Asturias y no hay una triste, un embutido bueno, no hay un compango no hay unas faves. ¿Y por qué no tiene este hombre? Y muchas veces luego nos damos cuenta el porqué. Sí, por muchos motivos culturales dejan de estar, pero bueno, no voy a meter más del dedo en la llaga porque no toca. Bueno, y simplemente lo voy a aderezar, como os he dicho, esta perdiz que me estoy liando aquí. Yo no voy a traer platos hoy de alta cocina por su presencia ni por su puesta en escena. Voy a tener platos de alta cocina en valor, que a veces menos es más. Nuestro restaurante también preferimos que el sabor prevalezca o esté por encima de una puesta en escena. Prefiero dejar que sea bueno a que sea bonito, porque ya sabemos luego hacer platos bonitos que contrarrestarán a los que no sean tan bonitos. Es decir, poner unas migas castellanas o un pisto manchego, hacerlo bonito es complicado, pero hacerlo bueno es mucho más difícil. Por lo tanto, vamos a hacerlo bueno, que bonito, al final ya lo haremos cuando nos acordemos de él. Bien, pues dicho eso, como tengo aquí a Javi, que es un fenómeno, me ha hecho ya la réplica de este mismo plato que hemos traído antes, y simplemente lo que he hecho ha sido utilizar el propio escabeche de esa perdiz. Es decir, nosotros los escabeches utilizamos una técnica que tampoco me he parado a pensar si hay mejores fórmulas o no, pero sí que es cierto que lo que hemos hecho ha sido rescatar siempre de mi abuela, que era la guisandera. Y digo guisandera porque hacía unos guisos tremendos. Fue una visionaria en su tiempo, en los años 60. Se vino de un pueblecito de Calatayud, que se llamaba Niñón de la Cañada, donde las cerezas son buenas y tal. Bueno, pues se vino a un Sigüenza a montar un restaurante y a cocinar, pues eso, unas perdices dentro de un pimiento, a hacer la cocina local bien hecha. Y esa mujer cocinaba como los ángeles. Enseñó a mi madre, enseñó al resto de la familia, y yo he tenido la suerte de poder rescatar esos recetarios y sobre todo las bases de esos recetarios, los caldos, que si hay algo que nos marca mucho en las cocinas son las bases, los fondos y los caldos. Pues yo he rescatado de mi abuela ese escabeche, que lo voy a contar, que es una proporción de 1/4 parte de vinagre por otra 1/4 parte de caldo y 2/4 partes de aceite. Quiero decir, de cada litro de aceite, 1/4 de litro de vinagre y 1/4 de litro de caldo. Si hacemos unas perdices en escabeche, con un caldo de ave, un caldo de cocido ligerito, le ponemos el vinagre, 1/4 de litro, otro 1/4 de litro, ¿vale? Y la misma cantidad de aceite. ¿Vale? Siempre el doble de aceite que de líquidos, vinagres y caldo. Y ahora jugamos ahí, el aceite nunca lo toco, es decir, la base del aceite siempre es la misma, y a lo mejor como mucho juego con aceites más suaves o menos suaves, es decir, o aceites intensos, procuro no hacer escabeches porque son muy potentes, juego con una acidez de un 0,4, aceites más suaves, vinagres tampoco muy agresivos, vinagres de manzana, de sidra, o vinagres blancos de vino ligeritos, y un caldo base.
depende qué es lo que ponga, a los vinagres los subo de intensidad y juego con la proporción de un cuarto de litro de vinagre y un cuarto de litro de agua, que hacen medio litro. Pues a lo mejor pongo 350 de vinagre y bajo la proporción de caldo y agua. O incluso sustituyo una parte del agua por un poquito de vino blanco, ¿vale? Y lo que vas a hacer es utilizar, en esta perdiz, por ejemplo, le ponemos un poco de vino blanco. El vinagre no lo sustituyo, le ponemos un cuarto de litro de vinagre, y ese cuarto de litro que le tocaría de agua, lo pongo mitad de agua y mitad de vinagre. Perdón, mitad de agua y mitad de vino. O mitad de caldo y mitad de vino. Entonces, para productos que son muy duros, utilizamos algo más de vinagre. Bueno, dicho eso, puesto un poquito. Sí. Con esto es complicado las armonías de vino. Cuando metemos vinagres, ensaladas, alcachofas, espárragos, hay cosas que son muy complicadas de armonizar o de maridar. En este plato, si hubiera un buen sommelier junto con nosotros, yo no voy a tocar ese palo porque me encantan los vinos, soy un gran aficionado, pero si ustedes, entre nosotros hay, como dicen en los aviones, cuando hay alguien enfermo, si entre nosotros hay un médico, que lo diga. Pues si entre nosotros hay un sommelier, que lo diga. ¿Vale? Pues si alguien tiene algo que decir, que lo diga, porque al final el armonizar un vino con un escabeche es jodido, hablando mal, porque al final los ácidos de los vinagres nos van a ver, digo armonizar, ya si nos vamos a tomar una perdiz con un vino, claro que se puede tomar, con el que más te guste, con tinto blanco, cuanto más vino mejor y más escabeche. Lo que si nos ponemos ya pejigueros y venimos a hacer una armonía con un plato y un vino, el armonizar un vino con un plato de escabeche, me da igual que sea un pescado que una carne, en el momento que lleva un vinagre es muy jorobado. Igual que cuando hay un espárrago, hay una alcachofa, hay determinados alimentos en los que nos cuesta mucho más disfrutar de ese vino. Es decir, nos va a enturbiar el paladar el producto, o va a enmascarar el vino el producto. Dicho eso, no, te lo agradezco. Dicho eso, disfrutar del vino y la perdiz, que están buenísimos los dos seguro. Bueno, pues como dice un amigo nuestro, de Quique y mío, si está bueno lo podéis contar y si no, tampoco hace falta que lo digáis. Ahora ya entendéis por qué yo hablaba menos, ¿no? Porque es que merece la pena escucharlo a él, no a mí. Yo soy un charlatán, yo me quedé mudo a los 7 años también. Entonces, todo lo que no hablé de pequeño me toca ahora. No, yo he sido, además, os voy a confesar algo que normalmente no lo digo por ahí, y en los que me conocen lo saben, que soy un tío que no soy de hablar mucho en público, que soy más bien vergonzoso. Sí. Pero cuando hablo de algo que entiendo y que me entusiasma, no me cuesta. Es decir, hablar de cocina no me cuesta. Si hubiera tenido que hacer aquí un speech de fútbol, pues a lo mejor me hubiera costado, porque me gusta el fútbol, pero no estoy para contarlo. Sin embargo, la cocina me encanta y no me cuesta contar lo que hago ni lo que pretendo hacer cuando estamos de paso los cocineros por aquí. Bueno, lo que os he puesto encima es una emulsión que le podríamos llamar pil, pero no es cierto. Hemos intentado emulsionarlo, lo que pasa es que lo he traído y con el calor se nos ha desestabilizado. Es decir, no hablo de que se cortan las emulsiones, pero sí que es cierto que se desestabilizan. Y lo que hemos hecho simplemente ha sido emulsionar ese aceite del escabeche, de la perdiz, darle un varillazo y fuera. Y como os decía antes, con los escabeches son muy personales, y en un escabeche cabe casi todo. Es decir, nosotros en la zona donde estamos, de tierras aromáticas, indudablemente en un caldero de escabeche no puede faltar una rama de tomillo, una rama de mejorana, por supuesto un diente de ajo, si es de las pedroñeras, de los de verdad, mejor todavía, un buen casco de cebolla, unas hojas de laurel. Es decir, los escabeches no son más que la base de conservación de un producto. Por lo tanto, si tú los infusionas, los aromatizas, si tú aromatizas a una temperatura constante durante mucho tiempo un producto, lo que haces es extraerle todas sus particularidades. Si extraemos de ese escabeche haciéndolo lentamente, freímos la perdiz para que no se nos rompa, que se quede la piel pegadita, luego lo ponemos, lo sumergimos en ese escabeche y es un hervor de blup blup, de ese chup chup despacito, de esa cocina tranquila,
lo que vamos a hacer es que la perdiz, que es un pájaro complicado de guisar y de comer, si lo hacemos regular se queda duro, si lo pasamos se queda seco. ¡Buah! Hay que hacerlo bien. Entonces, esa perdiz, para que tenga un sabor de un escabeche rico, no puede sobrepasarse ni de hierbas aromáticas, ni puede pasarnos de vinagre, ni de... Tiene que tener un equilibrio. Bueno, pues ese equilibrio se consigue en una justa medida de productos aromáticos, es decir, de hierbas, y en una justa medida de tiempo y temperatura. Consiguiendo eso, lo que conseguimos es una conserva perfecta que nos va a durar 7-8 meses si la mantenemos bien. Si no dejamos la patita fuera del escabeche, ¿vale? A mí me regañaban de pequeño porque era un tragaldabas y entraba por la cocina y abría las vasijas de barro que tenía mi abuela, la orza, el chorizo y no sé qué, y metía así el dedo, escarbaba la manteca y sacaba el chorizo y me lo llevaba. Y luego se me olvidaba tapar el agujero. Y llegaba mi abuela y decía, no están los ratones por aquí. Y según era el agujero, medía el dedo del chiquillo. Y al final me cogía la oreja y dice, ¿qué tal el chorizo? ¿Has merendado? Sí. Pues el próximo día tapas la manteca. Ya, pues eso, era porque al final jorobamos lo que hay, ¿no? ¿Y el tiempo ideal, Quique, para la cocción? ¿Perdón? El tiempo ideal, yo lo tengo 2 horitas y media largas, en cocción muy lenta, y lo que hago es hacerlo siempre por la noche y que duerma en la cocina. Es decir, no lo meto en frío. Me pongo por la tarde a las 8 de la tarde a prepararlo, lo dejo 10, 10 y media, 11, a las 11 le pongo una tapa encima, la dejo que respire y por los mismos fuegos, lo que pasa es que esto es inducción, no se puede explicar, es decir, los fuegos elevados que tenemos en las cocinas, por abajo corre el aire, no va a fermentarnos, pero sí que va a mantener esa temperatura constante que va a hacer también que se enfríe despacito y que el calor que tiene el alimento en el interior salga poco a poco y se mantenga. Y por la mañana ya guardamos. Yo lo que sí que hago es retirar verdura. En muchos de los escabeches pongo zanahorias, cebollas, etcétera, y lo que hago es retirar las verduras que puedan soltar agua, que son las que me van a dar problemas después de fermentación. Es decir, una cebolla, una zanahoria me va a dar sabor, pero luego me va a dar problemas. Entonces, los problemas se los quito, ¿no? Antes de guardar. Cojo las perdices, me pongo unos guantes y pesco a mano la perdiz, el pescado, la trucha, lo que haya escabechado, y los expongo en una vasija, en un recipiente, bien repartiditos y no al montón. Y luego poco a poco cuelo y le voy tirando el caldo encima. Ya el caldo solamente le dejo la hoja de laurel, un diente de ajo, si se cae no le pasa nada, pero procuro que no haya muchos porque también hay riesgo. Y como mucho, sí, lo decanto e intento que el agua, el sedimento que se queda arriba de abajo, el agua no la cojo, la descarto y procuro poner solamente la grasa. Que me caen bolas de pimienta, que caigan, que me caen hierbas secas, caigan. Lo que no quiero que caiga es nada de líquido, de caldos, ni sobre todo verduras que no puedan fermentar. Y luego simplemente dejarlo cubierto. Hoy tenemos la gran suerte de que hay técnicas como es la tecnología del vacío, que nos va a evitar hacer estos procesos. Yo escabecho mucho al vacío ahora, en 72-76 grados, en ese rango de temperatura, durante 12 horas. Lo que hago es una mezcla de aceite, vinagre, caldo, vino, lo que necesite, las hierbas aromáticas, etcétera. Pongo el alimento en crudo, lo hago al vacío y lo meto al horno. Está cocinando 12 horas toda la noche, de 11 de la noche a 11 de la mañana, y cuando lo saco lo enfrío y lo conservo. Y haces una doble conserva, es decir, conservas por cocción de un ácido con una grasa y conservas porque has hecho unas pasteurizaciones y unas curvas de temperatura donde el rango de riesgo dentro de la cocción del vacío es menor y te da una duración mucho más amplia todavía. Y el escabeche no cambia, al revés, incluso mejora. Bueno, pues os voy a... ¿Perdigón le toca algo? Sí, pasa aquí que te lo explica él. Hemos traído unos cartuchos, los hemos repartido. Ninguno de los tres tenemos licencia de caza, por lo tanto era más fácil tirar el cartucho por ahí. Y si os ha tocado un perdigón, es verdad, es decir, son de verdad, ¿vale? Que son de tiro. Y hay que llevar cuidado con los plomos porque existen. Es decir, no solamente los cuenta aquí que en los pollos del Mercadona, que igual tenemos que echar un manojo de perdigones el próximo guiso. Y me gustaría terminar con un plato que en toda Castilla-La Mancha es un plato que en todas nuestras casas los comemos en esos días de fiesta y cada día es más preciado porque su precio no es el más asequible. Y antes comíamos cordero, en cualquier momento, una chuletilla será, bueno, comernos una chuletita a la brasa, al sarmiento, comernos un corderito asado, comernos un cordero recental, pascual,
en algún momento estaba bien bueno en caldereta, guisado. Bueno, pues todo ese recetario que tenemos en nuestra tierra, que es tan extensa, en las 5 provincias se come cordero de una forma u otra. Depende de las influencias que tengamos, de una manera o de otra, pero al final, bajo el respeto de todas las recetas y todos los guisos, creo que tenemos la gran suerte de tener una de las mejores ganaderías, tenerla en Castilla-La Mancha. Aunque nuestros vecinos de Castilla-León presuman del lechazo, está muy bien, nosotros tenemos esa influencia por la proximidad Soria, Aranda, etcétera, que son los maestros asadores, pero no porque asen mejor que nosotros tengan mejor cordero. Es decir, tenemos la gran suerte que en el centro de la península tenemos la extensión ganadera más importante, incluso con razas tanto de cordero, cabrito, celtibérico, que están en peligro de extinción, como aquí en la zona sur de Albacete, donde la Sierra del Segura, que hay es una ganadería muy pequeña de ese cabrito celtibérico que intentamos también desde Eurotoques en su momento acercarnos a ellos para apoyarles y aportar nuestra parte que nos toca para engrandecer esas carnes, ¿no? Dicho eso, gracias. Ahora los grillos y estamos. Ese ambiente es un poco ambiente para poneros. Bien, pues yo he traído una parte de esos guisos donde hemos unido varias cosas. Hemos unido los recolectores pequeños, sobre todo de leguminosas, donde una de las partes de estas elaboraciones está ahí en ella, y hemos hecho simplemente un canelón. Y digo simplemente porque a veces un canelón parece que es la comida cotidiana de casa, del día a día, pero un canelón puede ser la comida diaria de un menú del día de un restaurante, o puede ser un canelón día de fiesta. Es decir, los catalanes también tienen ese canelón en su día de Navidad, que lo toman como un día de fiesta. Bueno, pues un canelón hecho con una buena pasta, con un magnífico relleno y una salsa estupenda, en buena compañía puede ser el mejor plato del mundo. ¿Bien? Nosotros vamos a traer un canelón, déjame uno ya, Javi, en el cual el envoltorio exterior no es pasta fresca, es decir, no es harina, huevo, agua, sino que es una leguminosa, como es la del garbanzo, donde hemos hecho una pasta con garbanzo, como podíamos haber hecho con soja o con arroz, ¿vale? De tal manera que es apto para celíacos, lo podemos ofrecer en nuestros restaurantes sin problema, porque lo puede tomar un celíaco. Y en el interior lo que he hecho ha sido un guiso muy tradicional. Hablamos de esas calderetas del día de fiesta donde nos juntamos la familia y ponemos un cordero desde por la mañana, bien troceadito, en remojo con un poquito de vino, de especias, de agua, de sal, de ajos, de cebollas. Luego lo llevamos al fuego, unas trébedes, fuego bajo, y alrededor de ese guiso estamos pues preparando los chorizos de matanza, o estamos haciendo alguna labor familiar, o simplemente estamos ese día de fiesta reunidos alrededor de ese caldero con una copa de vino, ¿vale? Pues eso es un plato que también asociamos como días de fiesta. Y los ingredientes que tiene hemos hecho un guiso con mucha cebolla, ajo, un buen pimentón, hierbas aromáticas, los tomillos, laureles, buen vino blanco. Lo podríamos haber hecho con un buen vino tinto también, a lo mejor sabiendo que había en la mesa. Es decir, una buena caldereta, la cual al desmenuzar el cordero no lo hemos picado, no lo hemos triturado, sino que hemos sacado los músculos de la forma más natural posible, dejándolos caer alargados para luego envolverlos. Es decir, no hemos hecho pasar por la picadora de carne esa carne primero para hacer un relleno, sino que el relleno es un buen guiso y la excusa es ponerle un envoltorio exterior. Y ese envoltorio exterior queríamos hacerlo con una leguminosa, en este caso como es el garbanzo, utilizando simplemente una laminadora de pasta fresca para poderlos tirar, y si sois pocos en casa con un rodillo nos vale. Y lo que hemos hecho ha sido utilizar un guiso clásico y utilizar luego su fondo, su salsa, para cubrir esta pieza, que es una salsa limpia de un caldo de cordero con sus aromáticas, una pizca de miel, por si acaso no sabéis, vengo de Guadalajara, donde la mejor miel del mundo está allí entre Cuenca y Guadalajara, en la Alcarria, y esas aromáticas, es decir, darle un toque dulce, que a veces los corderos, aunque sean lechales y sean pequeños,
nos cuesta ingerirlos y cada vez las grasas, sobre todo con la edad, nos van sentando peor, nos cuestan más, y darle ese frescor que pueda tener pues esa parte de las aromáticas, y con el dulce de la miel hacer que también sea pues es una receta más fácil de ingerir. Y sin olvidarnos que Guadalajara ha estado bajo la influencia árabe durante muchos siglos, y muchos del recetario que tenemos local no deja de ser árabe. De hecho, la palabra Guadalajara es el río que va. Tenemos, bueno, pues eso, por la invasión árabe, pues por suerte o por desgracia, todos los que han pasado por este país nos han ido dejando cosas. Las que se han llevado no las vamos a comentar, pero nos han dejado también cosas. Y esa influencia de los frutos secos y la miel la quería dejar también plasmada en unos frutos secos donde hemos puesto simplemente una buena almendra, avellanas, pipas de girasol, un poco esos campos de los girasoles que también vemos, y las hemos garrapiñado levemente con un poquito de miel. Por lo tanto, al final no deja de ser un plato con identidad, donde podrá ser más bonito o más feo la presentación o el montaje, pero lo que quiero es que hable por sí solo la elaboración, el contenido y los motivos por los que hoy nos reunimos, que son la defensa de nuestro pequeño patrimonio, nuestros pequeños productores, que son los que hoy al final hacen grande a muchos restaurantes de los que presumimos de hacer cocina bio, eco, kilómetro cero, ecococina, y bueno, pues por suerte no todos tenemos huertos, ni todos nos dedicamos a poder tener animales y que nos lo cultiven, y por desgracia hay muchos cocineros que se unen a esa tendencia de presumir de su huerto, cuando su huerto tiene lo que... No voy a entrar por ahí, no, me he callado. No, es decir, al final los que vivimos en los pueblos podemos tener un huerto, y yo que tengo huerto sé lo que cuesta, que el otro día a las 4 de la mañana, acabando de una boda, me tuve que ir a regar, ¿vale? Es decir, si quieres que los tomates no se jodan al día siguiente y se queden torcidos y con el sol se mueran, pues acabas, y como estás en la misma parcela donde tienes la huerta, pues te vas a abrir allí la espita, sueltas la manguera y te quedas media hora viendo cómo el agua baja, el surco abajo, y esa media hora a las 4:30 de la mañana se te hace el día eterno. Y si no, por la mañana te levantas pronto y antes de irte a trabajar te vas a la espuerta, abres el riego, miras los tomates, de vez en cuando pasas por el surco, quitas alguna hierba y luego presumes de que tienes tomates de la huerta. Yo en mi caso no lo hago. Tengo mi huerta y los tomates son míos. Es decir, tengo proveedores que hacen ese trabajo por trabajo, no por capricho como lo pueda tener yo. Y al final yo tengo 2 líneas de tomates de un amigo que me dejó unas semillas, otras 2 líneas de pepinos, 3 calabacines al fondo, y si se me mueren no pasa nada, no los tengo por necesidad. El hortelano que está al lado mío, ese es el que va todos los días y tiene un huerto de esos de libro, que no le ves un hierbajo, que están las varas de las judías verdes alineadas como si fueran un ejército militar, que tiene los surcos sin una hierba. Ese hombre sí. Y ese hombre yo le digo que me plante tomates rosas o tomates RAF o tomates no sé qué, y me los planta y me los vende. Y el tío sabe que me tiene que vender tomates durante 3 meses, por lo tanto empieza a plantarlos en abril en invernadero, para cuando llegue finales de mayo, primeros de junio, ya tengo los primeros tomates. Y me vuelve a plantar tomates a finales de mayo, primeros de junio, para que a finales de agosto, primeros de septiembre siga teniendo tomates. Entonces, ese hombre vive del huerto, yo no. Por lo tanto, no debo de presumir de que tengo huerto para el restaurante. Y cuando me pregunta, ¿y usted no tiene huerto aquí? Yo sí. ¿Y no tiene tomates en la carta? No. Pues son míos. Mi cocina no es de la huerta de 2 meses de verano, porque en el momento que caigan 2 granizadas me quedo sin huerta, me quedo sin restaurante. Entonces, debemos de presumir los de los pueblos de las cosas cercanas. Yo no presumo que bajo a trabajar en metro. Entonces, que el de la ciudad no presuma que tiene huerto. Bueno, dicho eso, soy un charlatán y lo único que queríamos era, ya que pasaba por aquí, por Albacete, que suelo venir de vez en cuando, aprovechar que Quique me dijo que tenía que estar aquí y me dijo que si no le importaba que me daba el relevo y que me pusiera yo la chaquetilla por él. Y como los dos nos llamamos Quiques, no sé si nos han puesto en cartel, pues nos hemos adaptado el cartel. Y nada, simplemente gracias. Espero que ahora este plato os guste
y gracias por cada vez que vengo ver caras más conocidas y ya los que estéis aquí ya os he puesto cara a todos, así que el próximo día que os vea por Albacete os saludaré, aunque nos crucemos por el Altozano. ¿También repetís? Sois muy malos en los cursos, repetís todos. Repites tú. Repito yo. ¿Dónde es? ¿En Chinchilla otra vez? ¿Aquí? Pues entonces nos veremos otra vez. Al revés, agradecido yo.